señalado en otros foros, el debate de la calidad educativa tiene dos orientaciones. Una que tiene que ver con el profundo compromiso social y otra que es la predominante a escala planetaria, que es la utilizar el debate de la calidad para aplicar un conjunto de contrarreformas, es decir, para romper con buena parte de las conquistas que han alcanzado los sistemas educativos. Y eso se aplica con dos grandes aristas, las técnicas y los instrumentos. Se habla del debate sobre la calidad a partir del currículo, es decir, de las técnicas, o a partir de las didácticas, de las técnicas, o a partir de los modelos evaluativos, es decir, desde las técnicas, o a partir de los instrumentos, es decir, démosles computadoras, démosles libros, démosles pupitres, démosles aulas. Son dos formas que nos descentran del ser humano. Es decir, la calidad educativa no es vista entonces a partir de la centralidad humana en el hecho educativo, en el hecho pedagógico. Y cuando se aproxima al ser humano, se toma solo el niño. Y en el fenómeno del aula hay niño y hay docente. Hay niño y hay docente como componente humano, no solo el niño. Y ahí tiene que ver con uno de los grandes desafíos para romper con esa lógica precisamente de aplicar contrarreformas. Lo que está ocurriendo, para citar solo algunos ejemplos, Grecia, Francia, España, México, Canadá, Costa Rica, Panamá, Chile, Ciudad de Buenos Aires, es que lo que se ha avanzado en materia del debate de la calidad simplemente responsabiliza o culpabiliza al docente de la precaria calidad y se va por una vía, que es que aquel docente entonces que sea entre comillas un buen docente es aquel el cual tiene el derecho a ganar mucho más, es decir, la vía de la meritocracia que rompe con la concepción de integralidad del ser humano. ¿Cuál es la pregunta en concreto? En esta estrategia de recuperar la operación desde la centralidad pedagógica y basada en el ser humano, visto como alumno y visto como docente, es necesario plantearnos el desafío, como se planteó en un momento la UNESCO, de lograr un 7% del Producto Interno Bruto, también plantearnos un mínimo internacional de salarios para que el docente tenga precisamente todo el acompañamiento financiero a partir de lo que plantea Zuleika para poder garantizar esa calidad de vida. Hoy, en la entrevista que está colgada en la Porrea hoy, de Eric Toussaint sobre la dimensión económica, Eric nos habla de la terrible situación de los docentes en Europa precarios que están ganando $600. Habla de cómo se precarizó el salario del docente en Bélgica o en España o en Francia, llegando al ingreso a un promedio entre $1.800 y $2.000, que rompe con la tendencia para el ingreso a la docencia que era de $3.000. Precarización que se habla, fíjate, con esos estándares internacionales. Hoy yo creo que está planteado, es mi pregunta, abrir un debate internacional en la misma dirección que se habló del Producto Interno Bruto, cuál debe ser un salario que garantice al docente poder desarrollar el sistema educativo con calidad. Bueno, el problema de la derecha, yo probablemente me quedé en los alrededores de la Revolución Francesa y todos esos nombres que uno los ubica ideológicamente en una posición de derecha, sea en Europa, sea en América, sea en África, el comportamiento cualitativo los ubica en el campo de la derecha. Es que siempre ha sido muy hábil en eludir sus responsabilidades y ahora que andamos en la preparativa de un mundial de fútbol, en pasar el balón al otro campo. De manera que nunca ha sido el Estado, nunca ha sido el mecanismo excluyente, nunca ha sido la hiperconcentración de riqueza y beneficio, no. Ha sido el maestro, ha sido la familia, sobre todo la de menos recursos, y pare usted de contar los responsables. Todos ustedes deben recordar que, y disculpen la mala palabra, en la presidencia del recién fallecido presidente Lucinchi, esa es la mala palabra, se nombró una comisión que iba a estudiar las características y los problemas de la educación.
integrada, por supuesto, por una serie de notables. Una serie de notables que en el mejor de los casos tenían años, y por eso me emocioné escuchando a Zuleika con su experiencia de docente de aula, que es la más valiosa y que es la que nunca se ha tomado en cuenta. Entonces, en esa comisión que llevó el nombre del presidente que la nombró, los culpables eran los maestros. Ahí está, lo pueden ver. Se llama así, informe Lucinchi. Y hay una afirmación inclusive que sostiene que la educación venezolana, por el camino que va, está conduciendo a la feminización de los estudiantes. Porque, desde el punto de vista del género, son las mujeres las que en su mayoría desempeñan la función de docente. Está en el informe Lucinchi, véanlo. El problema de la precarización salarial o de las condiciones de trabajo y de vida es un problema complejo. ¿Cómo hacemos nosotros para establecer? Yo no me atrevo a hacerlo. Yo no me atrevo. Yo no tengo un umbral para decir un maestro tiene que ganar tanto. Bueno, fíjense ustedes en el ejemplo que cita mi jefe, porque es mi jefe. Un maestro en Europa tiene condiciones precarias con $600. Saquen la cuenta de cuánto gana un docente en Venezuela. Así de sencillo. De manera que la precarización no es muy fácil de establecer, no es muy fácil de delimitar. Aquí yo me voy más bien, antes que fijar umbrales, donde hay ejemplos memorables. Aquí en el entonces Caracas Hilton, hoy en día Alba Caracas, se instaló en el año 99, creo. Se instaló, antes, se instaló la primera Asamblea Nacional de Educación. Y allí el entonces presidente del Consejo Nacional de Educación, que estuvo hace poco acá con nosotros, exigió a nombre de ese organismo, que era el asesor del Ministerio de Educación, que era entonces lo único que existía, que se fijara un umbral del Producto Interno Bruto para la educación y lo definió en 8%. El entonces presidente, profesor titular de la antigua UCB, prácticamente lo regañó y lo mandó a callar y dijo que si cada quien iba a venir a fijar un umbral de su participación del Producto Interno Bruto, entonces no tenía sentido la existencia de un ejecutivo. Ahí están las grabaciones, ahí están las reproducciones. De manera que a mi manera de ver, esa no es la forma de resolver el problema. Yo soy partidario, antes de que estar definiendo umbrales de fijación de salario, que a la larga siempre irán por la escalera y serán devorados por la inflación que va por el ascensor, yo soy partidario de un mecanismo de control, que le garantice al docente en condiciones favorables, por ejemplo, el acceso a los mecanismos de información, llámense computadora, llámense tableta, llámense libro, llámense texto, como ustedes lo quieran llamar, que le garantice al educador el derecho a una vivienda digna, que le garantice al educador la posibilidad de resolver sus problemas de la vida diaria sin necesidad de ahogarse con múltiples trabajos, como con mucha propiedad, señaló la amiga Zuleika en su intervención inicial. Unas condiciones salariales que le garanticen al docente el derecho a la recreación, el derecho al disfrute. Fíjense ustedes que uno de los movimientos de los que no se habla, que tiene fuerte presencia en la Europa, por lo menos la mediterránea, es uno que se llama coma lento, para oponerlo al concepto ese de la cadena de comida rápida, o el concepto que nos han vendido a nosotros, que el funcionario más eficiente es aquel que se lleva el almuerzo y se lo devora, ¿verdad? Frío, grasiento, casi sabiendo a cartón,
mientras adelanta la tarea en la computadora. ¿Me entienden? Coma lento es un movimiento que nació en los sindicatos mediterráneos de Italia y ha ido ganando espacio y tiempo. De manera que, concreto, uno, el culpar al maestro, el culpar al alumno, el culpar a la familia, el culpar al menos culpable es una vieja práctica de la derecha. Es una vieja práctica de la derecha. Segundo, el problema de la precarización salarial es un problema bien difícil de definir porque las condiciones económicas sociales de los distintos componentes no son iguales y las relaciones, por supuesto, no son equitativas. Y en tercer lugar, yo me inclino, más que por definir un umbral salarial, es por que se establezcan mecanismos de control que garanticen al educador una existencia realmente, como dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consona con su sagrada función. Bueno, en primer lugar yo pienso que la verdad que hay en muchos lugares del mundo en el que los maestros y maestras, los educadores y educadoras están luchando por mejores condiciones salariales y mejores condiciones de vida. No solamente en Europa, donde se han hecho movilizaciones importantes, huelgas, sino nosotros aquí en nuestros propios vecinos y compañeros que incluso compartimos en organismos internacionales como el ALBA y el UNASUR, e incluso en el Mercosur. O sea, habría que ver todo lo que ha pasado en el tema educativo, con el tema educativo, no solamente en Chile, con gobiernos de derecha, digamos, bien marcada, sino en la propia Argentina, donde nosotros sorprendentemente vimos a la presidenta Kirchner decir que el docente no tenía que estar pidiendo mucho salario porque lo que trabajaba era 5 horas diarias. Y eso salió en los medios y hubo una respuesta bien contundente del gremio docente en contra, incluso de los propios kirchneristas, en contra de esa posición de la presidenta. Y que hoy en Argentina tenemos entonces también al gremio docente en huelga y en pie de lucha, movilizado también por condiciones dignas de salario. Lo que quiere decir que no es casualidad, ni somos los docentes en Venezuela lo que tenemos los problemas salariales y la pulverización del salario, amén de los problemas internos que nosotros acá tenemos, que yo creo que es tema de otro debate, ¿no? Pues hay mucha tela que cortar allí. Pero la verdad es que la educación no responde solamente a un plan nacional. Las supuestas reformas o las reformas o contrarreformas educativas han respondido, por lo general, a la política de organismos internacionales que responden al neoliberalismo. Y por eso los educadores en muchos lugares, en la mayoría de los países del mundo, son de los profesionales que menos ganan. Bueno, me gusta llamarlos más trabajadores y trabajadoras de los que menos ganan. Entonces, lo que quiere decir que yo, que no para pecar de conspirativista, esto ha sido un plan bien orquestado desde los organismos internacionales y que el capitalismo ha demostrado en sus últimos años, después, sobre todo después de su crisis, que ha caído en su crisis esta última desde 2008 para acá, que el capitalismo no va más. Es decir, ya no se pueden seguir, ha querido sortear su crisis haciendo recortes sociales, y entre esos recortes sociales está recortes económicos a la educación, entre otras. O sea, no por casualidad en España y en Europa, en España, en Grecia, en Italia, en Portugal, ha habido todo un retroceso en las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de esos países. Pero igualmente, para hablar del gremio docente, o sea, se aumenta la edad para jubilarlos, se aumenta de manera formal la edad de jubilación, no solamente a los docentes, a los trabajadores en general. Lo que quiere decir que la crisis que han generado, esos que acumulan
el capital en pocas manos, la pretenden hacer que la paguemos nosotros. En lugar de que la crisis la paguen los capitalistas, aunque parezca una frase bien trillada, ellos están pensando, están planeando y quieren meter a sangre y fuego el hecho de que su crisis la paguemos nosotros, los que vivimos únicamente de nuestro trabajo en el mundo. Pero ellos no están contando con que los pueblos se levantan, y los pueblos se han levantado. Y el gremio de docentes, afortunadamente, dentro del infortunio de todas estas condiciones, no escapa a esa respuesta que se le ha dado a esa crisis del capital, que pretenden que la paguemos nosotros los que trabajamos, los que vivimos de nuestro trabajo. Yo creo entonces que en cuanto a las condiciones de salario, llegando aquí yo sí creo que debería haber un margen o establecerse un margen, o sea, cuál es el salario que va a ganar un docente en base a las condiciones de vida y que sea a nivel internacional. Pero mucho más allá de eso, o sea, que se establezca por lo menos en los países del ALBA. ¿Cuánto gana un docente en Cuba, que forma parte del ALBA? ¿Cuánto gana un docente en Bolivia? ¿Cuánto gana un docente en Venezuela? ¿En Brasil? Entonces, nosotros tenemos que, por lo menos, los países de la alianza, tener unas condiciones salariales por lo menos semejantes y que puedan mejorar la calidad de vida del docente. Porque lo que sí es verdad, que mientras mejor calidad de vida tenga el docente, entonces mejor puede participar en aumentar la calidad de la educación, porque no tiene que redoblar su trabajo a 10 y 11 horas diarias y hasta los fines de semana para poder medio vivir. Yo creo entonces que no solamente los docentes, pero por lo menos en Venezuela, donde el último año hemos visto que la inflación ha subido desmesuradamente y que sobre todo los precios especulativos acaban y pulverizan el salario. Es decir, que quien hoy vive de su trabajo, nos estamos viendo bastante difícil para hacer el mercado que llevamos a nuestra casa, y eso no es un secreto para nadie. Y yo creo que entonces hay que avanzar en una política de protección al salario. O sea, y para tener una política de protección al salario hay que tocar otros temas que colindan con eso. Es decir, la desmercantilización de la salud. Porque nosotros no tendríamos que ir al sistema privado de salud si tuviéramos un sistema único nacional de salud, donde nosotros pudiésemos ir a cualquier hospital y donde los recursos, grandes recursos que se debían a través de las aseguradoras para los HCM, se metieran en el sistema de salud. Eso es una medida de protección al salario, por ejemplo, entre otras muchas. Entonces, yo creo que sí, que por lo menos en los países del ALBA y de la UNASUR se debería entonces por lo menos comenzar a hablar de estos temas y hablar de cómo es que se construye, yo insisto en esto, cómo es que se construye el socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI se construye fundamentalmente partiendo también de lo humano, pero también de lo económico, de la distribución de las riquezas, en nuestro caso de la distribución de la renta petrolera, que fue un gran logro que nosotros obtuvimos con Chávez, pero que hay que discutirlo y hay que tenerlo allí presente. Entonces yo, la verdad que como maestra, diría que a nosotros, con la precariedad de nuestro salario y con lo que ganamos hoy, si se discutiera, no lo tenemos vencido, ojo por ahí, pero si se discutiera una convención colectiva mañana y nos aumentaran el salario el 100%, quedamos por debajo de lo que necesitamos, porque la deuda es tan grande que ni siquiera eso nos alcanzaría para vivir dignamente. Habría que hacer un censo. En mi escuela somos por lo menos 40 maestros
Y en estos días pasaron un comunicado a ver quién tenía vivienda o no, porque capaz querían organizarse unos maestros allí. Y de curiosa, por lo menos el 90% de los maestros que estábamos allí no tienen vivienda propia. Entonces quiere decir que el maestro vive arrimado o alquilado. El maestro todavía no gana lo necesario para tener calidad de vida. Y el maestro, aunque por ahí digan lo contrario, cónchale, los maestros sí les gusta pedir vacaciones, el maestro no sale de vacaciones. El maestro visita a su familia en el interior, el que más suerte tiene, pero el maestro no sale de vacaciones. Entonces, yo creo que el tema del salario de los maestros, por lo menos, yo digo a nivel mundial, a nivel internacional, pero por lo menos empezar en esa discusión en los países de la Alianza.